Ok, justo por problemas de internet, volvemos a empezar. Y en este caso, continuamos. Como les venía diciendo, pues Wilhelming fue uno de los primeros científicos que logró llevar a cabo estudios cuantitativos sobre cómo medir la velocidad de una reacción química. Y para ellos, evidentemente, se necesitan métodos para medir dicha velocidad. Dentro de esos métodos podemos tener los métodos físicos y los métodos químicos. Por ejemplo, hay que tener claro que generalmente la temperatura permanece constante durante los experimentos y en algunos casos también se debe controlar la presión. Generalmente los experimentos se pueden llevar a cabo si se hacen, por ejemplo, en el laboratorio. Lo más común es que se lleven a cabo en situaciones en las que básicamente la presión es la presión atmosférica. En cuanto a los métodos físicos, se miden cambios es decir, ¿qué es lo que básicamente se mide? Cambios en, por ejemplo, presión, pH, índice de refracción, conductividad térmica, conductividad eléctrica, resistencia eléctrica, volumen, es decir, todas esas magnitudes físicas que eventualmente nos permiten indirectamente conocer cómo cambia la concentración en función del tiempo de un determinado, de alguna determinada especie que está dentro del sistema de reacción. Ahora, dentro de los químicos, lo vamos a ver más adelante, sin importar la propiedad para medir, lo que es importante conocer es la ruta que permite traducirse en unidades de concentración de los reactivos y productos en función del tiempo. En este gráfico podemos observar cómo cambia, por ejemplo, la concentración en función del tiempo. Esto es un gráfico común que se puede describir, en la que básicamente aquí hay un porcentaje que si, en este caso, si es porcentaje, vendría siendo 100%. Por ejemplo, en el tiempo inicial 0, sería 100% para los reactantes, 0% para los productos, porque se supone que en el tiempo 0 aún no ha comenzado la reacción. Conforme se va, se va haciendo las mediciones en función del tiempo, observamos que básicamente la concentración de los reactantes comienzan a disminuir y la de los productos comienzan a aumentar hasta alcanzar un determinado punto en el que básicamente se hacen estables tanto las concentraciones de los productos como las concentraciones de los reactivos. En ese instante en el que se alcanzan estos platós, pues básicamente podemos estar hablando de lo que termodinámicamente sería el equilibrio. Ojo, desde el punto de vista cinético, nosotros podemos modificar la velocidad, pero eso no implica que tengamos control sobre acciones relacionadas con la termodinámica. En este caso, básicamente la termodinámica es invariable y yo no puedo, aun cuando pueda modificar la velocidad, el estado final que vendría dado por la relación termodinámica, esa básicamente siempre va a ser exactamente la misma, independientemente de la velocidad con que yo pueda llegar a ese punto. Con esto quiero decir que si yo utilizo un catalizador, no voy a afectar el equilibrio termodinámico o los parámetros termodinámicos. Por el contrario, lo que voy a hacer es quizás alcanzar ese estado mucho más rápido si yo utilizo un catalizador que cuando no utilizo un catalizador. Ahora, en este caso particular, este gráfico que tenemos más a la derecha, entonces vemos como, por ejemplo, tenemos la velocidad de V inicial, la cual vendría dada por, esto es para una reacción en la que A más 3B producen 2Y. ¿Sí? En la que yo puedo evaluar cuál sería la velocidad inicial para cada uno de de cada una de las especies presentes en este sistema de reacción. Fíjense, aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo Y. Y la velocidad inicial para cada una de estas especies vendría dada como
Ojo, acá observamos que hay un menos la derivada total de la concentración de A respecto al tiempo. Aquí igual, menos la derivada total de la concentración de B respecto al tiempo. Y aquí, para la velocidad inicial de Y, tenemos que es prácticamente positivo de Y respecto al tiempo. ¿Por qué aparece el signo negativo para estas dos especies? Pues básicamente eso se debe a que en este caso, pues como podemos observar las curvas, básicamente hay una disminución de la concentración, por lo tanto, para mantener esa variación en términos positivos, pues yo multiplico por menos 1. ¿Sí? Esto implica que hay una disminución de la cantidad de A respecto al tiempo, hay una disminución de B respecto al tiempo y hay un aumento o la aparición de Y respecto al tiempo, que sería en este caso el producto. O en este caso cabe particularmente no se hace uso de los coeficientes estequiométricos, ojo, y más adelante evaluaremos ese detalle que es sumamente importante. La descripción de las diferentes leyes de velocidad encontradas por experimentación permiten establecer lo que de aquí en adelante con lo que vamos a trabajar, que sería la ley de velocidad. ¿Ok? La ley de velocidad que gobierna una reacción en particular. La ecuación química, en su forma general, vendría dada como la sumatoria de los coeficientes estequiométricos multiplicadas por la iésima parte especie que participa en una reacción química. Es decir, la sumatoria de todos ellos eventualmente me deben dar 0. Para cualquier reactivo, hemos dicho, por ejemplo, en este caso, el coeficiente es negativo y para cualquier producto, el coeficiente, en este caso, es positivo. El número de moles de la iésima especie viene dada por Ni igual a Ni0 más nu sub I por epsilon, por epsilon, que en este caso lo vamos a denominar esta letra, la vamos a denominar como avance de la reacción química. Evidentemente, cuando yo tengo el inicio de la reacción, es decir, no hay ninguna modificación, ningún cambio, entonces los moles iniciales de la iésima especie implica que ese avance de reacción pues básicamente es 0, porque no ha habido una conversión como tal. Ahora, si yo diferencio esta ecuación respecto al tiempo, consigo que dni respecto a dt es igual a nu sub i por la derivada total de epsilon respecto al tiempo. Y de aquí en adelante, pues básicamente estamos definiendo lo que sería la velocidad de reacción, que no es más que el incremento del avance con el tiempo. Así estaría expresada la velocidad de una reacción en términos generales. La velocidad de cambio del número de moles de la iésima especie está dada por la ecuación, como la acabamos de derivar, y si la invertimos, en este caso tenemos esta ecuación. Es decir, invirtiendo los términos, básicamente tenemos esta ecuación, en la que el avance, es decir, la derivada del avance de reacción respecto al tiempo es 1 sobre nu sub i por la derivada total de ni respecto a la derivada del tiempo. Ahora, vamos a suponer que consideramos la siguiente reacción. 2 moles de pentóxido de dinitrógeno se transforman para generar 4 moles de dióxido de nitrógeno más oxígeno. Fíjense, haciendo las relaciones,
en cuanto al cambio de moles, tenemos que el avance de la reacción vendría dado por menos 1/2 de la derivada total del número de moles del pentóxido de nitrógeno respecto al tiempo, y es igual a su vez a 1/4 de la derivada de los moles del dióxido de nitrógeno respecto al tiempo, y es igual a su vez a la derivada del número de moles de oxígeno molecular respecto al tiempo. Y en términos de cómo o qué, cuál sería la forma de expresar la velocidad, sería para el N2O5, vendría dado por la velocidad de desaparición del N2O5, para el NO2 sería velocidad de formación del NO2, y para el oxígeno sería velocidad de formación del oxígeno. Se debe observar que la relación entre la velocidad de reacción y la velocidad del cambio en número de moles depende del conjunto determinado de coeficientes utilizados para equilibrar la reacción química. No hay una forma única de escoger este conjunto de coeficientes. En principio, simplemente nos decidimos por un conjunto apropiado y después lo usamos conscientemente o consistentemente en todo el problema. Es decir, una vez que nosotros planteemos la reacción química, de allí en adelante no se pueden modificar los coeficientes de reacción, los coeficientes estequiométricos. Siempre se deben mantener invariables, a menos que estemos estableciendo otra ley de velocidad, ¿ok? Nota importante, la velocidad de la reacción, en este caso la derivada del avance de reacción respecto al tiempo, no está definida hasta haber escrito una ecuación química balanceada. Se debe seleccionar una propiedad del sistema fácilmente mensurable. En este caso vamos a denominar como esta variable como Z, con una dependencia conocida con el número de moles o en función de las concentraciones también. Y hacemos el siguiente análisis matemático. ¿Ok? Recordando que esta es la ecuación que habíamos derivado, que habíamos obtenido más arriba, y en este caso como Z depende del número de moles de las diferentes especies que están presentes en el sistema de reacción, pues yo puedo hacer la derivada de Z respecto a cada una es decir, las derivadas parciales respecto a cada uno de los moles que están interviniendo en la reacción. Ok. Fíjense, aquí dz es igual a dz respecto a la parcial del número de moles. Se hace uso de la regla de la cadena y obtenemos esta ecuación para dz. ¿Ok? Que está relacionada con esta ecuación de acá. Haciendo las sustituciones correspondientes y despejando, en este caso, el valor de dE respecto a dt, obtenemos la siguiente expresión. Esta expresión. 1 sobre B por dE a dt es igual a esta expresión, que es la ecuación para la velocidad de una reacción química por unidad de volumen. En este caso, introducimos la variable volumen, que vendría siendo, generalmente se emplea metros cúbicos, y tiene unidades de moles sobre metros cúbicos, o también el volumen puede ir en litros, y también tendríamos que la concentración sería moles por litros. Las más empleadas, por lo menos desde el punto de vista químico, para efectos de los químicos como tal, pues serían moles por litro, moles sobre litros. Mientras que en muchas aplicaciones desde el punto de vista ingenieril se utilizan moles por metros cúbicos. Vamos a realizar un ejercicio acá en el que la velocidad de descomposición del acetaldehído puede estudiarse midiendo la presión en un sistema a volumen y temperatura constantes. Exprese la velocidad de reacción en función de la velocidad del cambio de presión. La reacción global es la siguiente. Tenemos el acetaldehído para producir, en forma gaseosa, para producir metano más CO, ambos gaseosos.
haciendo el número de moles, en este caso para 1, que correspondería a el acetaldehído, 2 y 3 para el metano y el monóxido de carbono respectivamente, y haciendo tomando en consideración la ecuación de estado, que como estamos trabajando con gases, podemos hacer esa aplicación, y al final les dejo acá resuelto el problema. Básicamente tenemos que en este caso tenemos que el problema estaría dado por perdón. Ok, tendría es decir, fíjense, la derivada de la presión respecto al tiempo es igual a RT sobre V por DE a DT. Y esa sería la expresión para la expresión de velocidad. Es decir, la expresión de la velocidad de reacción. Leyes de velocidad. Y aquí este es el punto neurálgico de este asunto, en el que básicamente nosotros, a partir de los datos obtenidos siempre desde el punto de vista experimental, podemos establecer eventualmente cuál sería la ley de velocidad de una reacción específica. La velocidad de la reacción, como hemos dicho, depende de la temperatura, de la presión, de la concentración, de las distintas especies que están reaccionando, de las concentraciones iniciales, así también de la concentración que va generándose junto con el tiempo, y también de las concentraciones de especies como los catalizadores o los inhibidores, y pueden o no aparecer en la reacción global. Generalmente no aparecen porque son especies que eventualmente, como todos lo sabemos, los catalizadores son especies que no deberían ser modificadas durante el curso de la reacción. Bueno, con esto terminamos esta parte introductoria y nos vemos en la siguiente clase.